Muy buenas tardes a todo el pueblo de Puerto Rico, una vez más con ustedes en su programa Política Social por Noti 1630, primero con la noticia. Quien les habla y les saluda el licenciado Francisco Concepción. Estoy en compañía del profesor Samuel Figueroa Cifre. Siempre me acuerdo del Cifre. Siempre me acuerdo de nadie, se me olvida el Figueroa, ¿verdad? Así que me disculpo por eso con el profesor Samuel Figueroa Cifre. Que es profesor de sociología, ¿verdad? De sociología en la Universidad de Puerto Rico, aunque felizmente jubilado, comenzando este semestre. La realidad es que los profesores, aunque estén felizmente jubilados, nunca están jubilados. Nunca. ¿Verdad? Así que esa es una labor de por vida, así que le damos las gracias a Samuel por estar con nosotros. Y tenemos también en línea, está Emilio. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias al Señor. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Así que tenemos a dos profesores de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a conversar con ellos de varios temas, pero vamos a comenzar con el tema de la universidad. Esta semana se publicó una columna bien interesante, ¿verdad?, sobre la universidad. Y hay un planteamiento, Emilio, que yo creo que es importante que lo exploremos con más detenimiento, ¿verdad? La universidad siempre ha sido vista por unos sectores en el país como una amenaza. Yo entiendo por qué, ¿verdad? Yo entiendo por qué hay unos sectores que la ven como una amenaza, pero tradicionalmente yo entiendo que se había respetado hasta cierto punto el espacio de la universidad, a pesar de que le vieran como una amenaza, pero eso no es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Eso no es lo que estamos confrontando. Así que nos gustaría escuchar cuál es tu análisis, tu primer comentario, para que podamos entonces conversar sobre el tema de la universidad y lo que está pasando ahora y hacia dónde va la Universidad de Puerto Rico frente a la amenaza, no solamente a la amenaza de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, la Junta Dictatorial que ha venido a hacer de la suya, sino frente a la amenaza del régimen del dictador Donald Trump, ¿verdad?, que hoy se cumplen ¿cuántos días? 26 días. 26 días en 26 días el dictador ha hecho lo que le da la gana. Así que frente a esas amenazas, a ver, ¿qué nos dices? Bueno, hay que entender que la universidad ha evolucionado a través del tiempo, ¿verdad? La universidad original, la escuela normal que se funda en 1903, es una escuela fundada para crear maestros, y en particular maestros de inglés para la obra de americanización de Puerto Rico, ¿verdad? Y el rector de la universidad en esos tiempos era el gobernador, que en realidad delegaba a alguien, ¿no? Eso fue así por mucho tiempo, hasta que llegó don Jaime Benítez, que fue el primer rector puertorriqueño, y don Jaime llevó la universidad en otra dirección con sus arrugas y sus verrugas. Pero hubo un momento en que hubo una confrontación entre Muñoz y Jaime Benítez, y Jaime Benítez reclamó la tradición de la autonomía universitaria. Y Muñoz, siendo respetuoso, decidió que sí, que tenía razón don Jaime, cosa que a uno le podría sorprender, pero que hoy en día no va a pasar. Y decidió que había que poner una fórmula para que el presupuesto de la universidad dependiera de los recaudos y no de la voluntad de los grupos políticos, ¿verdad? Y desde entonces pues se obtuvo esa fórmula, creo que el 9% de los recaudos, y creo que el promedio de 2 o 3 años, y esa fórmula estuvo así y funcionó de esa manera, y de hecho esa fórmula se suspendió por primera vez en el 2014 bajo el gobierno de García Padilla. No es como se cree que fue la Junta de Control Fiscal. Antes de la Junta ya había habido el estudio Kruger, que había propuesto, y es lo que ha pasado, que la universidad recibiera solamente 500 millones de dólares como aportación del Estado, porque el presupuesto es más grande que los 500 millones de dólares, se llama presupuesto consolidado, y añade otras donaciones, añade los fondos externos que se buscan. Y ahí se comenzó por primera vez, no se cambió la fórmula, se suspendió, se puso como en receso, y ahí se negoció y bajó a 800 millones de dólares, fue el primer gran recorte
que hubo. Y después, de ahí en adelante, vino la Junta de Control Fiscal y el resto de historia, cortó en la mitad y obligó a la universidad con la excusa de lo que ellos le llaman right sizing, de que la universidad tenía mucho dinero, tenía 11 recintos y que no era correcto. Eso, curiosamente, en 2010 no era correcto. En 2010 la universidad tenía 72.000 estudiantes, la universidad estaba a 535 en el mundo. A partir de lo que hace García Padilla y luego la Junta de Control Fiscal y los gobernadores que vinieron, la universidad ha descendido en los rankings mundiales, está entre 1.001 y 1.200, porque esas 200 no se ranquean, usted está en ese saco, ¿verdad? Y hemos perdido casi 30.000 estudiantes, ¿no? Ahora hay 42.000 estudiantes. Así que la universidad ha sido socavada, pero no solamente por la Junta de Control Fiscal y por el PNP, sino también por el PPD, porque la convirtieron en un botín de guerra. De hecho, entre 1994, digo yo en un artículo que salió el viernes en el periódico Metro, está en mi Twitter, en mi X y también en mi Facebook. Entre 1994 y 2010 había un entendido donde se estaba moviendo la universidad hacia una universidad de investigación, se buscaban fondos externos, se trajeron millones de dólares en fondos externos. La idea era, porque nos decía la Middle States, ustedes dependen mucho del gobierno, y la idea era no acabar con la dependencia, pero digamos reducir esa dependencia. En el 2010 vino la huelga del 2010, luego eligieron a García Padilla, hubo una especie de golpe interno donde se reclamó la universidad como botín, y desde Fortaleza el Partido Popular nombró a un presidente y a un rector que luego, en Río Piedra, que luego fueron destituidos por la propia Junta de Gobierno de ellos. Y asimismo, de ahí en adelante, siempre la universidad continuó siendo el botín de guerra de quien sea que gane las elecciones. Y por eso ahora acaban de votar a Luis Ferrao, que lo empujaron, si no lo votaron, lo empujaron, y han impuesto, porque esto fue un puño en la mesa que dio la gobernadora. Esa llamada no era una llamada de, yo llamé para que se pusieran de acuerdo, yo llamé para decir quién iba, y quién iba además tiene un propósito que me reservo para más adelante discutirlo. Samuel, este proceso, ¿verdad? Que nos habla Emilio, a mí me parece importante que se clarifiquen algunas cosas, ¿verdad? Y le pregunto a Samuel, pero luego la pregunta está también dirigida a Emilio, y es la pregunta sobre, desde fuera, partimos del supuesto de que eso es normal, que el gobernador sea el que nombre los presidentes de la universidad, y que es normal, porque así mira el supuesto desde el que hablo, ¿verdad? Es normal porque así lo establece la ley, que el gobernador, el presidente de la universidad tiene que renunciar cuando sale un nuevo gobernador, y ese nuevo gobernador nombra a ese presidente, ¿verdad? Entonces, cuando Emilio nos habla de este botín de guerra, nos está hablando desde una perspectiva que parecería que esa no es la normalidad, ¿verdad? Y yo hago la pregunta desde la perspectiva de qué discurso se maneja afuera, ¿verdad? Eso es cierto, o sea, esa es la normalidad. Bueno, esa ha sido la normalidad, desafortunadamente. Yo creo que Emilio lo ha puntualizado muy bien, pero cuando usted lo piensa por un momento, en cualquier organización, cuando la dirección de la organización sale, por la razón que sea que tenga que salir, típicamente es el vicepresidente quien ocupa la posición. Y sería normal esperar que si el presidente ha renunciado, pues entonces aquella figura en la jerarquía estructural de la universidad que ocupa la próxima posición importante, ¿verdad?, en la jerarquía, un vicepresidente de asuntos académicos, por ejemplo, debería ocupar esa posición, en lo que se resuelve de forma definitiva el liderato permanente de la universidad. Pero eso no fue lo que pasó bajo ninguna circunstancia. Una vez renuncia el presidente, no es el vicepresidente quien lo sustituye. Eso sería
el trámite normal, aún en los Estados Unidos, ese es el trámite normal, ¿verdad? Acá no pasó eso. Acá el día en que se nombra al presidente interino actual, ocurren 3 votaciones, 4 votaciones en total, 3 de ellas, la discusión de esas votaciones no se discute en público, solamente se abren las cámaras para la votación propiamente, la discusión de la votación no ocurre en público. Y antes de la 4ª votación hay un receso de 1 hora donde asumimos que hubo una discusión, no la vemos. De momento, los miembros de la Junta regresan a la sala de reuniones de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, toman un voto y se resuelve la presidencia. En un proceso que cualquiera diría que fue un proceso atropellado. Debo mencionar que las 3 votaciones anteriores habían sido empatadas y no es hasta la 4ª votación donde hay un desempate. En un periodo de silencio público de aproximadamente de 1 hora antes de la votación. Así que es casi obligado pensar que algo ocurrió durante ese periodo de silencio público, que hubo instrucciones en alguna dirección y que alguien sencillamente rompió la votación a favor o en la dirección en la que la gobernadora había estado insinuando, no directamente, sino a través de uno de sus representantes, el secretario de la Gobernación. Así que la respuesta es no, ese no es el proceso normal que uno esperaría de cualquier organización, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que ha estado ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico desde hace ya algún tiempo. Una aclaración sobre eso. La ley universitaria dispone que quien nombra al presidente es la Junta de Gobierno, que también fue Junta de Síndicos y que antes de eso era el Consejo de Educación Superior. Los consejos del Consejo de Educación Superior, la Junta de Gobierno, se nombra, el gobernador puede nominar gente, pero también hay unos miembros que son electos por los estudiantes, otros por la facultad. La Junta Universitaria. Está el secretario de Educación como ex oficio. O sea, que el gobernador no tiene facultad de ley para nombrar directamente ni al presidente ni al rector. El presidente se hace una consulta y lo nombra después de una consulta y de una terna, y esa consulta incluye a los recintos, esa consulta incluye a los profesores, incluye a los estudiantes y a los no docentes. Lo mismo pasa con los rectores son producto de un proceso de consulta, hay una terna y el presidente entonces nombra el rector o la rectora del recinto pertinente. O sea que lo que pasa es que esa percepción, en el 1994, que es el año que yo he puesto como el año donde se creó una excepción, el candidato de Pedro Rosselló era Sulzona, que era el rector de colegio regional entonces, y el otro candidato, que no era el candidato de Rosselló, pero que también era PNP, era don Norman Maldonado. Y don Norman fue electo por la Junta de Síndicos en ese entonces, que luego se cambió a la Junta de Gobierno. Y lo que pasó ahí es interesante porque como Norman Maldonado no era el candidato de Pedro Rosselló, el hombre creó una coalición universitaria que fue sucedida luego por cuando cambia, porque eligen a Sila Calderón y comienza un nuevo ciclo, y de nuevo hay toda una serie de manipulaciones que salen de la gobernación, pero no son necesariamente que el gobernador o la gobernadora tenga la potestad. Pero luego vino Antonio García Padilla, el hermano del gobernador, y él continuó con esa política, y en esa política era interesante. Había una coalición de profesores del PNP, del PPD, independentistas y no afiliados a nada, y de hecho en el 94 se da la peculiaridad de un presidente PNP y un rector en Río Piedras, que era del PPD, don Efraín González Tejera. Y yo trabajé con los dos y trabajé muy bien, porque ambos eran de la percepción de que había que tener una universidad fuerte.
y por lo tanto no importaba cuál era su afiliación política, sino cuál era su vocación universitaria. Y eso es lo que ha cambiado a partir del 2014, Alejandro García Padilla nombró a un presidente y a un rector que lo destituyeron, y de ahí en adelante todo el mundo se ha seguido repartiendo con la cuchara grande, como si fuera, porque no es, la facultad de los gobernadores de cambiar presidentes y rectores. Este proceso, y mencionas la fecha del 2014 como una fecha, como un año importante, ¿verdad? Porque ahí es donde se elimina la fórmula, y yo creo que esto es un elemento trascendental, en el sentido de que eliminar la fórmula realmente lesiona directamente la idea de la autonomía universitaria, ¿no? Completamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que eso se hiciera de esa manera en ese momento? ¿Samuel o Emilio? Estaban preparándose para la quiebra, el impago, acuérdate que se decreta en 2015, García Padilla, Alejandro, pide el estudio, viene el estudio Kruger, que dice la universidad, que habla de recorte. Acuérdate que Kruger quebró a Grecia también, ¿no? Igual que nos quebró a nosotros. Y entonces viene y Kruger recomienda que bajen a 500 millones la universidad, se para la fórmula, hay un recorte de parte, y eso lo que hace es, eso se llama social licensing, o sea, abrió la puerta, Alejandro García Padilla abrió la puerta para que le quitaran a la universidad la fórmula primero y para que le redujeran a 500 millones de dólares el presupuesto, que era la mitad de lo que se estaba aportando en ese momento. Claro, y hay también un cambio de visión sobre lo que es la universidad y sobre cómo tiene que ser estructurada, cuáles son los límites, hasta dónde va, cuál es su función, y ese cambio de visión está articulado dentro del proyecto social más amplio en el cual quieren ubicar a la universidad ahora, que es el proyecto de una visión en el 2014 hasta el día de hoy, una visión neoliberal, conservadora, donde la universidad es un tipo de maquinaria para producir empleados en vez de personas que piensan que además tienen que tener un trabajo, por supuesto, pero además es vista ahora como una estructura, una fábrica de trabajadores para el nuevo ordenamiento neoliberal, ¿verdad? Y entonces hicieron dentro de su lógica, la que sea que estén usando, un cálculo de lo que es necesario para llevar la universidad en esa nueva dirección, hacia esa nueva visión. Y parte de esa suspensión de la fórmula, de esa reducción sistemática del presupuesto de la universidad y los que se avecinan, porque evidentemente la administración Trump tiene otros planes con el proceso de investigación en los Estados Unidos que nos va a impactar eventualmente a nosotros, está montada dentro de una nueva visión que el Estado tiene de cuál es la universidad, sobre todo de una universidad que históricamente ha sido una universidad crítica, creadora, innovadora, que ha mantenido una clara visión de cuáles son los retos de la sociedad puertorriqueña. Así que se da una coyuntura que permite el que vaya formándose, figurándose esta nueva universidad limitada, orientada estrictamente al mercado y donde la responsabilidad debe ser no la formación de ciudadanos capaces de asumir las responsabilidades de este país, sino la de formar a la gerencia de las corporaciones dentro del nuevo ámbito neoliberal o a los trabajadores dentro de esos ámbitos, dentro de ese ámbito neoliberal. Aquí también hay un proceso, Emilio y Samuel, que a mí me llama la atención, y esta va a ser una pregunta difícil, pero la tengo que hacer. Yo hace unos años fui a matricularme en una, ¿verdad? A recuperar unos estudios que yo estaba haciendo en una maestría en filosofía en la UPR. Hice la matrícula, yo nunca vi el costo de los créditos, ni preguntaba, ¿verdad? Para mí era como que siempre. Y cuando me dicen cuánto era la matrícula, dije, pero, ¿y a cuánto está el crédito? Y cuando me dijeron el nombre, dije, pero, si eso es lo que pagas en cualquier universidad. ¿Cómo la universidad llegó ahí? O sea, la universidad está... Una de las ventajas comparativas que tenía la UPR, además de la calidad, etcétera, etcétera, era el costo. Y esa ventaja ya no está. ¿Cómo la universidad llegó ahí? Porque a mí como que me sorprendió
y como que yo no me percaté que ese proceso se estaba dando, se dio de alguna manera, se dio de momento, ese aumento en los costos fue poco a poco, fue algo de momento. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Quién me puede dar alguna...? Eso se sabía ya desde 1994, y pongo ese año porque ese año fue el que empezó el proyecto de mover la universidad hacia una universidad de investigación. Desde 1994, que también coincide con el año en que yo llego a la universidad, la Middle States le está diciendo a la universidad que depende demasiado de los fondos del Estado y que eso es un problema, que tiene que buscar ingresos propios. En el 94 se propone y creamos grupos de investigación que buscaran fondos externos, ¿no? Fondos externos privados, fondos externos de donaciones como la National Science Foundation, que son los que están en problema ahora, o el National Institute for Health. Y ese proceso ahí se recogieron millones y millones de dólares. De hecho, bajo Antonio García Padilla, el presidente, se hizo un estudio y se determinó que la matrícula contaba solamente con el 5%, aportaba solamente el 5% del presupuesto. Y la idea era, hay que subirla. Porque acuérdate que hay unos Pell Grants, las becas estas Pell, que dan una cantidad de dinero y los estudiantes se quedaban, como tú bien dices, era bien barato, y se quedaban con una cantidad. Y lo que está diciendo un poco el gobierno es, tiene que coger más de la Pell Grants, así que suba la matrícula. En la huelga del 2005, Antonio García Padilla hace un trato con los estudiantes y dice, ok, vamos a crear un aumento de 2% anual en la matrícula, pero cuando el costo de cuando usted entró en el 2006, lo que le cueste ahí el crédito, hasta que usted se gradúe lo va a pagar. Cuando entre en el 2007 le cuesta 2% más, pero lo que usted paga lo va a seguir pagando hasta que se gradúe. Y ese era el acuerdo que en alguna medida iba a ir poco a poco aumentando esos créditos. Pero ¿qué pasa? En el 2000, creo que fue el 2010, 2008, por ahí, que es la administración Fortuño, que está la recesión criolla de 2006 y la recesión de 2008, la nueva presidenta de la Junta de Síndicos, creo que era en ese momento, se llamaba Ingrid Rivera, impuso una cuota, que era una cuota onerosa, y por eso es que viene la huelga del 2010. Ahí entonces se descarrila todo este proceso, este proyecto que se había venido llevando a cabo, y comienzan entonces todas estas pugnas por aumentar la matrícula, que finalmente termina bajo la Junta de Control Fiscal, casi equiparando el costo de la matrícula a la aportación de la beca Pell. Y por lo tanto, ahora los estudiantes, que eso es lo que se quejan, y por eso es que dicen que pasan hambre, porque toda la beca Pell, o por lo menos un 90%, se va al pago de matrícula. Y claro, si tú no tienes esa beca Pell, que es el caso que tú describes de tu situación, pues entonces tú dices, pero qué caro está esto si esto no era lo que yo pagaba. Esto es casi lo mismo que en la privada. Y ese es la gran desgracia que estamos viendo, que en la medida en que la Junta de Control Fiscal, el PNP y el PPD se apoderaron de la universidad, porque es mentira eso que dice alguna gente de que la universidad era un nido de ratas políticas. No, el periodo entre 1994, don Norman Maldonado, y 2010, Tony García Padilla, fue un periodo donde hubo una coalición académica con un proyecto académico claro, que no era partidista y que estaba por encima de los partidos políticos. Quienes tomaron posesión, retomaron la universidad, fueron el PPD bajo Alejandro García Padilla y el PNP bajo Ricky Rosselló y el resto de los gobernadores. Y si me permite, esto es parte también, y vuelvo e insisto, en hacer un tipo de reforma extrauniversitaria, para llamarla de alguna forma, dentro de la lógica de ese orden liberal. Lo que están haciendo al subir los costos de los créditos de matrícula es bajar el nivel competitivo de la Universidad de Puerto Rico. Lo que te están poniendo es el mismo nivel de las universidades privadas. Como consecuencia, no existe ninguna razón, ¿verdad?, para venir a la Universidad de Puerto Rico, razón entre comillas, ¿verdad?, con todas las comillas necesarias para venir a la Universidad de Puerto Rico, porque me cuesta lo mismo.
con mucho quizás menos esfuerzo, con menos trabajo. El discurso viene acompañado de allí en las privadas no hay huelga, en las privadas no hay protesta, aquí te conseguimos todas las clases, allá no, allá, y además vale lo mismo. Fue quitarle la capacidad competitiva dentro del mercado de la venta de la educación superior, la ventaja competitiva que tenía la Universidad de Puerto Rico al tener costos mucho más económicos. Por eso pagaste más por la materia, por esos créditos que fuiste a mirar, ¿verdad? Y viste que pagaste más. Fue que le redujeron, que era parte de la estrategia global de convertir a la Universidad de Puerto Rico mover la Universidad de Puerto Rico en una reforma extra legal, ¿verdad? Fuera de los medios ordinarios, en una estructura neoliberal más, donde la educación es una mercancía que se vende al costo que esté en el mercado. Y lo que hicieron fue poner la educación al costo del mercado. Eso es muy acertado, Samuel y Francisco, porque en el proyecto de Universidad de Investigación de 1994 a 2010, que yo participaba, yo era el director del Centro de Investigaciones Sociales y también director de la Escuela Graduada de Administración de Empresas. En ese proyecto la competencia de nosotros eran universidades como la Universidad Internacional de la Florida, CUNY, las universidades públicas norteamericanas. Ahora nosotros estamos compitiendo y se nos está midiendo a base de la competencia. Nosotros estamos compitiendo con la Ana Geméndez, la Interamericana, que no son universidades malas, por favor no me malentiendan, pero que en los rankings internacionales están más o menos igual que nosotros. Nosotros antes estábamos muy por encima. Y claro, el elemento costo, ahora la Universidad de Puerto Rico, que antes se llevaba a los mejores estudiantes, ha tenido que bajar los niveles. Y eso, en la medida en que no hemos habido esta reforma que le llama Samuel muy acertadamente, estamos moviéndonos, de hecho, y ahora viene el próximo paso, porque Miguel Muñoz llega ahí con un propósito, y la gobernadora dice que quiere alguien de las universidades privadas, pero no son de la Interamericana ni de Ana Geméndez, que son universidades respetables, son de los colegios privados, de las universidades privadas que no son de primera calidad como la Inter y Ana Geméndez. Hay dos preguntas que están sobre la mesa, que la vamos a seguir discutiendo ya mismo, pero que son, número uno, ¿verdad? Como decía ahora Emilio, ¿cuál es el plan? ¿Verdad? ¿Para dónde van? Y la otra pregunta que yo tengo es hacia dónde debe ir la universidad, ¿verdad? Y entonces hago la pregunta por lo siguiente, nos vamos ya mismo a una pausa y entonces volvemos para discutirlo. Y hago la pregunta por la siguiente razón. Ha habido una discusión bien importante sobre, ¿verdad?, el aspecto neoliberal en la educación, ¿verdad? Es decir, convertir la educación en un instrumento para servir a la economía, ¿verdad? A mí cada vez que alguien me dice no, porque qué es lo que el mercado quiere, etcétera, etcétera, eso me da un poquito de suspicacia, porque decirme que entonces la universidad tiene que adaptarse a lo que quiere el mercado, cuando el centro del mercado hoy es inteligencia artificial A y mañana va a ser la F, y entonces ya si nos adaptamos al que hay ahora solamente, pues ya mañana no somos totalmente superfluos. Me parece que eso es peligroso, ¿verdad? Y ha habido una discusión importante sobre eso. Si nosotros hablamos de una universidad que va a convertirse en un centro de entrenamiento técnico, sin desarrollo de pensamiento, sin desarrollo de análisis crítico, sin desarrollo de capacidad de ver la foto amplia, ¿verdad?, de ver todo lo que está ocurriendo en el país, nos quedamos sin capacidad de producir personas que vayan a dirigir los procesos de cambio en el país, ¿verdad? Y el ejemplo que yo le doy a alguien cada vez que me hablan de eso es, la gente que gobierna no estudió eso. La gente que gobierna en el mundo no estudió cosas técnicas. Esa gente estudió filosofía, historia, economía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eliminar ese tipo de estudios y hacia dónde pensamos ir? Vamos a ir a una breve pausa, Emilio, quédate con nosotros. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en Política Social por Noti 630, primero con la noticia. Regresamos en breve con el licenciado Francisco Concepción.
Sí, sí. Lo que pasa es que en la privada están haciendo lo mismo. Entonces vamos a eliminar todo lo que sea pensamiento, todo lo que sea análisis, todo. Y uno dice, pero La regulación, el mercado regula en el neoliberalismo. El mercado es la regulación, es el criterio de regulación, es el criterio normativo. Sí. O sea, eso hay que decir. En la universidad, en la sociedad a la que nos movemos, se parte de la premisa de que el mercado es el criterio normativo. Así que la universidad hay que acomodarla a ese criterio normativo. El problema es que vamos a hacer nosotros frente a ese planteamiento, porque el Estado, ese es el planteamiento del Estado. Sí. Y no va a cambiar. La Junta no va a cambiar, la gobernadora no va a cambiar, ni en esta administración ni en la próxima administración. Por eso. Estamos de regreso en su programa Política Social por Noti 1630, primeros con la noticia. Estamos hablando con el profesor Samuel Figueroa Cifre y el profesor Emilio Pantoja. Estamos conversando sobre la Universidad de Puerto Rico, hacia dónde va, cuál es el plan, etcétera. Y yo hice dos preguntas y ahora se las dejo a ustedes. La primera era ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que esta gente quiere hacer? Y hacia dónde deberíamos ir en el caso de la universidad. Bueno, el plan es bien sencillo. O sea, ya no es que van a desmantelar la universidad ya la desmantelaron. Lo que pasa es que sigue como el esqueleto ahí, ¿no? Siguen los 11 recintos. Por ejemplo, Utuado tiene 300 estudiantes. Sí, y funciona por inercia, Emilio, si me permite. Sí. Funciona por inercia. Claro, funciona por inercia. Y en ese sentido, lo que viene ahora, y lo que, digamos, la escritura en la pared, y eso está en el artículo que yo publiqué el viernes en Metro, la escritura en la pared es que, primero que nada, nombran a Muñoz y lo fuerzan. Samuel describió el proceso de 3 votaciones y una cuarta votación que después de una hora, ahora sabemos que llamó el secretario de la gobernación, la gobernadora dio un puño en la mesa y todo el mundo se alineó. Aunque ella dice que ya no se mete en eso es mentira, ¿verdad? Eso es un estribillo, eso es parte de los eslogans de la campaña política. Lo que está pasando ahora es que viene con una encomienda Muñoz, quien es una persona que estuvo ligado a la pérdida de fondos, a un esquema de timo que hubo con la Universidad de Puerto Rico, porque le dijeron que había que mandar $150,000 a una cuenta en Fortaleza y él los mandó sin preguntar. Varias otros esquemas que envolvieron a rectores. Entonces, este individuo viene a abrir la puerta para eso que pidió la rectora, que pidió la gobernadora, que es que se considere un rector o una rectora del sector privado. Pero de nuevo, no es del sector privado más prestigioso, es del sector privado y de hecho en esta emisora donde estamos hablando, Ángel Rosa le puso nombre a esa candidata, que es Sayida Jordán. Eso lo dijo Ángel Rosa hace 2 semanas en su programa en Noti1. Así que lo estoy repitiendo, yo no tengo ninguna evidencia ni ningún conocimiento adicional al que tenga el colega profesor y amigo y analista Ángel Rosa. Así que, y si ese es el caso, lo que decía Samuel al principio, es que vamos a convertirnos en una especie de colegio de entrenamiento. Y al final, los recintos doctorales tienen una amenaza doble. Los recintos doctorales, que son ciencias médicas, Mayagüez y Río Piedra, tienen la amenaza de Trump, que le está quitando fondos federales a los grants, y por otra parte la amenaza de convertirlos en colegios tecnológicos, universidades tecnológicas. Sí, yo quiero añadir a lo que Emilio está puntualizando, nuevamente tratando de hacer sentido de la lógica de este proceso, ¿verdad? De estas reformas sin permiso que se le ha estado haciendo a la universidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro que el proyecto, lo que está en el fondo de este proyecto neoliberal al que nos hemos estado moviendo, al que se ha estado moviendo la universidad, es el principio de que lo normativo es el mercado. El mercado establece cuáles son las normas. Y
el mercado, dentro de esta lógica, establecerá cuál es la norma de la universidad, ¿verdad? Regulará la forma que la universidad va a tomar, las características que la universidad va a tomar. Y eso es independientemente de cuál sea el proyecto de universidad que hayamos nosotros planteado para Puerto Rico. De hecho, es un proyecto independiente del proyecto de Puerto Rico. Es un proyecto del mercado que va a empezar a aparecer como un proyecto autónomo en sí mismo, porque se asume dentro de todo este discurso neoliberal esa autonomía del mercado. Esta gente habla de que existe una cosa que se llama la mano invisible que balancea las cosas, ¿verdad? Casi providencialmente. No, es la providencia que se encargará de que no haya injusticia, porque el mercado encontrará los balances adecuados de las cosas, ¿verdad? Y el mercado se vuelve entonces la estructura normativa, y dentro de eso, todo se normaliza alrededor del mercado. Se normaliza la educación, déjame decir, se normaliza también la teología de la iglesia. No quedó fuera, es una cosa que se llama la teología de la prosperidad, ¿verdad? Fue también regulado bajo esa misma normatividad. La educación va a estar vista desde esa nueva normatividad, y esa nueva normatividad no es para el país, es para el mercado. Y ahí es donde los universitarios tenemos el reto, porque la pregunta es cómo nosotros respondemos a ese proyecto. Ese proyecto no va a desaparecer, y yo quiero dejar eso claro. Ese es el proyecto de la Junta. Ese no es el proyecto de nadie en particular de la universidad. Este es el proyecto de la Junta. La Junta es la que tiene este proyecto. La gobernadora tiene este proyecto. La administración previa tenía exactamente ese proyecto. La próxima administración es muy probable que también tenga ese proyecto. La Junta no va a cambiar su proyecto. Está en la realidad. Y eso no va a cambiar. Entonces, la pregunta es, ¿y los universitarios qué vamos a hacer? ¿Verdad? Una posibilidad es que que el Estado nos resuelva el problema. El Estado no nos va a resolver el problema. Vamos a tener que planteárnoslo nosotros y decidir cuáles rutas son las que nosotros vamos a tomar para enfrentar este problema. Emilio, ante la pregunta sobre cuál es el plan que ellos tienen, ya tenemos una idea más o menos. Yo creo que tenemos una idea, ¿verdad?, de dónde que ellos quieren ir. La pregunta que yo tengo entonces es, y ante el reto que plantea también Samuel, es ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde se supone que vaya la universidad? ¿Y qué podemos hacer para llevarla hacia donde se supone que, o ya no hay alternativa y hay que cruzarse de brazos y dejar que se acabe de hundir? En la medida en que no se negoció, estamos en una posición de desventaja, ¿verdad? Por ejemplo, ahora el movimiento, ¿verdad?, que está ahora resistiendo, dice que devuelvan la fórmula, ¿no? Y sigue diciendo que 11 recintos de 1 PR. El cierre del recinto va a ser inevitable, un poco como decía Samuel, esto está por inercia, y por inercia se van a caer, ¿verdad? Porque la universidad la implosionó la Junta, y lo que hay son unos espacios que pueden derrumbarse en cualquier momento. Por otra parte, creo que hay entonces que plantear más que reivindicaciones económicas o devuélvanos esto, hay que empezar a plantear una visión alterna de qué es la universidad. Y eso no podemos mirar hacia atrás, porque hay un mundo nuevo donde viene la inteligencia artificial. Y lo que está creando esta gente, Elon Musk dice, las universidades no son necesarias. J.D. Vance dice, los profesores son el enemigo. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta gente está empezando a crear programas a distancia. Por ejemplo, Samuel puede diseñar un curso que lo enseña cualquiera después, porque uno se convierte en un diseñador de contenido. Y esa idea del profesor o la profesora que enseña el pensamiento crítico, que enseña a razonar y a evaluar las situaciones, eso lo van a querer eliminar y lo van a querer sustituir por estos elementos de inteligencia artificial. Pero además la inteligencia artificial está creando lo que se conoce como el gap, ¿verdad? El cisma entre países, ¿no? El cisma tecnológico, o el cisma digital, de technological gap, de digital gap le llaman, y que es ahora entre los países ricos avanzados
que tienen inteligencia artificial avanzada y los países pobres rezagados que tienen una inteligencia artificial defectuosa. Y Puerto Rico está quedando entre los países pobres rezagados. Antes nosotros estábamos planteando, bueno, es mejor ser rabo de león que cabeza de ratón. Ahora somos no cabeza de ratón, ahora vamos caminando para rabo de ratón. Y ahí es que está el gran problema. Hay que empezar a pensar en cuál es la nueva universidad que puede responder a los intereses de Puerto Rico, de la gente que no son los ricos, esa plutocracia tecnocrática y esa clase política que lo que hace es chupar fondos federales. ¿Cómo resolvemos eso? Hay que hacer un diálogo serio, pero no mirando para atrás, no diciendo vamos a volver a la universidad que éramos. Eso ya no es posible, no hay vuelta atrás. La pregunta es, ¿qué podemos construir? Y ahí es que está el punto de la palabra operativa. Construir una nueva universidad con un proyecto académico serio pero viable. Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo. Volver atrás no es la solución. El Estado es responsable por la universidad. Yo creo que sobre eso no hay duda. El Estado es por proveer los recursos que son indispensables para proveer la mejor educación. Pero el Estado no tiene en este momento interés en eso. El interés del Estado es generar esta normativa donde la educación va dirigida hacia el mercado. Ese es su interés. Entonces el reto para nosotros es qué universidad es la que en la que nosotros podemos trabajar, que es la que Puerto Rico necesita en este momento, y cómo podemos presentar un modelo alterno de esa universidad que es la que Puerto Rico necesita, que no sea necesariamente una mirada para atrás. Y quiero ilustrar esto con ejemplos que me han puesto mis estudiantes. Tú decías, Francisco, que los profesores nunca dejamos de ser profesores, ¿verdad? Pues aquí vamos, ¿verdad? Recientemente estuve frente a una de estas grandes tiendas comerciales donde hay un sitio donde se venden donas. Y allí había un letrero que decía, estamos reclutando 11.50 la hora. Wow, 11.50 la hora. Había estado varias semanas anteriormente en otro lugar donde se estaba reclutando 11.50 la hora. Y esa semana yo había recibido una comunicación de un organismo donde se estaban reclutando trabajadores sociales. ¿Cuánto pagaba el puesto de trabajo social? 11.50 la hora. En otras palabras, vender donas y vender hamburguesas pagan lo mismo que lo que paga un puesto de trabajo social después de 4 años de estudios universitarios con profesores como Emilio y como Francisco, ¿verdad? En este momento, de lo que implica un reto académico de altura. ¿Cómo la universidad responde a esto? ¿Verdad? Esto es un reto. La universidad no puede abandonar, la universidad no puede abandonar la responsabilidad de formar ciudadanos que desarrollen las actitudes, los valores, las visiones, el pensamiento, la crítica, la capacidad de ser sensible frente a los demás seres humanos, la capacidad de compadecerse frente a la injusticia. La universidad no puede abandonar ese proyecto. Eso es parte y ha sido parte de su proyecto desde el principio de la universidad. De tal manera que al momento de construir a Puerto Rico, nosotros tengamos la gente formada adecuadamente. Eso no hay forma de abandonar eso. Eso no puede pasar bajo ninguna circunstancia. Pero tampoco puede darse el lujo de no proveer las herramientas que los estudiantes necesiten para poderse resolver sus asuntos y sus necesidades y cumplir con sus necesidades en la vida. Cuando yo me gradúo de la universidad, yo tengo que poder cumplir con mis obligaciones. Y hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Una es irme a estudiar. Y la universidad tiene que proveer los mecanismos para que aquellos que tienen las competencias para continuar estudios puedan hacerlo, ¿verdad? Eso es razonable.
tiene que proveer los mecanismos también para que aquellos que se gradúan con su bachillerato y quieren desarrollar sus propias estrategias para ubicarse en el mundo del trabajo de una manera digna, lo puedan encontrar. Esas cosas no pueden estar separadas. La formación completa del sujeto incluye y tiene que incluir su capacidad de ubicarse en el mundo del empleo, ya sea porque encuentra un empleo digno o porque produce su propio empleo, tiene que poderlo hacer. Para mí el reto fundamental de la universidad es cómo logra articular esos dos proyectos. Y eso es lo que no ha logrado desde hasta ahora, hasta este momento. La respuesta ha sido, vamos para atrás, que nos den todo el dinero. Eso no va a pasar. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo vamos a hacer para poder articular un proyecto de plena formación universitaria que a la misma vez capacita a los estudiantes para encontrar un empleo digno, para valerse por sí mismo, ¿verdad? Sobre todo en este tipo de economía, o para continuar sus estudios, ¿verdad? Esa es una conversación que tiene que darse, todavía no se ha dado, porque la conversación que se está dando es vamos a mirar para atrás, vamos a la universidad que ya pasó, eso no va a ocurrir. Denos el dinero otra vez, eso no va a ocurrir en esta situación. Yo quiero sugerir que hay varias cosas que se pueden hacer en esa dirección. Me parece que una de las cosas, yo creo que Emilio lo ha puntualizado, lo puntualizó en el artículo que escribió el viernes, lo importante de fortalecer la investigación, continuar fortaleciendo la investigación para mantener altos los niveles, lo más alto posible, los niveles de la universidad. Hay que fortalecer la enseñanza de excelencia, eso no puede quedar fuera en ninguno de los recintos. Nosotros tenemos unos recintos que ofrecen estudios graduados. Esos recintos debe fortalecerse la investigación en esos recintos. En todos los recintos debe fortalecerse la enseñanza de excelencia. Debe fortalecerse la investigación a nivel subgraduada, allí donde se dan las condiciones para ello, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo que yo conozco bien es UPR Calle, que tiene un instituto de investigación subgraduada, ¿verdad? Que es el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. Y una de las estrategias, vamos a hacer lo que hacemos bien, de tal manera que la universidad siga siendo fuerte en aquello que es mejor. A la misma vez, tenemos que ver qué tenemos que proveer como universitarios, como proyecto universitario, que le permita decirle a los estudiantes que están considerando otras universidades que van a pagar lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos algo adicional que ofrecer, que es una educación de excelencia, y vale la pena ofrecer una educación de excelencia, porque además de tú prepararte para poderte resolver los asuntos de la vida, tener tu propio empleo, ubicarte en un empleo digno, vas a tener también la mejor educación posible. La forma específica de esa conversación todavía no se ha dado en la universidad y tiene que darse, y por ahí me parece que es el camino que nosotros tenemos que mover. Yo voy a aprovechar el privilegio, ¿verdad?, de que tengo a dos de los sociólogos más importantes del país aquí conmigo, si no los dos más importantes, Emilio y Samuel, para hacerles una pregunta que está íntimamente ligada a lo que estamos discutiendo, y es esta embestida del trumpismo contra la educación superior. ¿Cómo ustedes lo analizan? ¿Cómo ustedes analizan que gente que tiene grados de Yale y de Harvard y de Waldorf y todo ese tipo de cosas anden por ahí promoviendo toda una agenda en contra de la investigación científica, en contra de la universidad, que diga un individuo graduado en Derecho de Yale, diga que los enemigos son los profesores, ¿verdad? Y eso sea como la cosa más normal del mundo? Eso uno sabe que el antiintelectualismo norteamericano ha existido siempre, ¿verdad? Pero que se haya convertido en una cosa tan patente y que ahora mismo esté convirtiéndose en una embestida catastrófica hasta cierto punto contra la universidad, a mí honestamente me sorprende demasiado y no puedo entender e imaginar una explicación más o menos racional. Así que me gustaría saber cómo ustedes dos analizan ese fenómeno frente al futuro que estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, se trata del proyecto de lo que se conoce como la derecha radical, ¿verdad? Porque derecha ha habido toda la vida. Y un proyecto de capitalismo salvaje llevado a su próximo nivel. Estamos entrando en una etapa del conocimiento donde se ha creado una inteligencia artificial que además aprende. O
O sea, y todo esto de ciencia ficción que nosotros vemos, de robots inteligentes que van a desplazar a los seres humanos, es una aspiración de este nuevo proyecto. Por otra parte, los profesores, esta gente que lleva el pensamiento crítico, somos la gente que cree en el cambio climático, somos la gente que cree en las energías renovables, somos la gente que cree que hay que conservar el planeta. Pero el otro día yo escuché en uno de estos documentales de la nueva derecha que la humanidad, que los seres humanos tenían que entenderse como una especie interplanetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que alguna de esta gente está pensando que cuando se acaben los recursos del planeta Tierra, vamos a colonizar otro planeta, ¿no? Y ese, digamos, es en eso somos los profesores, somos los humanistas, los científicos sociales, que son los que somos a los que más odio nos tienen, somos los que estamos haciendo las preguntas éticas difíciles, somos los que nos estamos interponiendo, somos los que estamos formando gente con pensamiento crítico. A esta gente no le importa, a Trump, a Elon Musk, a J.D. Vance, a ninguna de esta gente de la nueva derecha, de la derecha radical, le importa formar buenos ciudadanos. De hecho, la Universidad de Puerto Rico decía que había que formar ciudadanos con los más altos valores humanos. Eso no le importa a esta gente. A esta gente le importa la conquista, la subordinación de todos los recursos del planeta a sus intereses, y cuando se acaben se van a ir a Marte o a algún otro planeta a conquistarlo. Sí. Yo a eso quiero ir a lo absolutamente básico. Parte de lo que nosotros estamos experimentando con personas como nuestro amigo J.D. Vance y similares, ¿verdad?, es un problema de fondo en la estructura del capitalismo como forma de estructurar la vida social en su totalidad. El capitalismo no es meramente un proceso económico, es una forma de vivir la vida con un pequeño problema, y es que tiene demasiadas áreas en las cuales puede entrar en crisis a la misma vez, ¿verdad? Simultáneamente, nunca para de estar en crisis. El liberalismo democrático que da paso a las universidades democráticas que nosotros hemos conocido y a las universidades liberales, donde se habla de cambio climático y de justicia y de terminar el racismo y todo, y de derechos de género, etcétera, no es otra cosa que una herramienta para tratar de normalizar esas crisis, abriendo espacios nuevos. Cuando ese liberalismo no lo logra, y no logra estabilizar la crisis íntima del capital, las crisis periódicas, recurrentes, que explotan por cualquier sitio. Son tantos los lugares donde puede haber, pues lo puede haber en el área del trabajo, lo puede haber en el área de tecnología, la crisis, lo puede haber en la deuda, lo puede haber en el proceso productivo, lo puede haber en el proceso de manufactura. Hay tantos espacios específicos donde el sistema puede entrar en crisis. Puede haberlo en el espacio cultural. El liberalismo lo que hace es tratar de normalizarlo, pero no puede. Y no ha podido históricamente, ¿verdad? De hecho, eso era la propuesta de Keynes, vamos a normalizar el capital a través de estrategias de carácter liberal, de ampliar la participación en el mercado laboral, ¿verdad? Cuando no lo puede hacer, la respuesta es la respuesta conservadora. La respuesta conservadora es, vamos entonces, si lo liberal no funciona, vamos entonces a volvernos conservadores. Vamos a poner restricciones aquí. La culpa es de los profesores que han enseñado esta visión liberal del mundo. La culpa es de los pastores que han predicado la justicia social. La culpa es de las organizaciones obreras. Y entonces se mueven en la dirección contraria, que no es progresista, es regresiva totalmente. Es una nueva utopía, pero es una nueva utopía hacia el pasado, ¿verdad? A un pasado que realmente nunca existió, sino que se imaginan que fue de esa manera. Y ese movimiento regresivo es otro intento adicional de estabilizar el capital, no tiene otra función, excepto que desde la derecha, ¿verdad? Es esa revolución de la derecha,
que lo que busca nuevamente es estabilizar esas debilidades inherentes a la forma en que el capital se organiza. El capital es una cosa explosiva e irregular. A nosotros nos lo enseñan en la clase de economía como la cosa más racional, muy balanceada, que busca su balance. Siempre nos advierten que es en el largo plazo el balance del capital. No es de momento, paciencia, tranquilo. Pero inclusive lo trazan matemáticamente, nos ofrecen las fórmulas, las ecuaciones para describir. Es sorprendentemente racional, no es cierto, ¿verdad? El capital tiene demasiados huecos y hay que estabilizarlo de alguna manera. Así que las políticas económicas están dirigidas a estabilizarlo, las políticas liberales cuando fracasan, entonces nos movemos a las neoliberales, también fracasan, entonces nos movemos a formas extremas de la derecha, también fracasan, de la del tiempo, ¿verdad? Los veremos fracasando, esas políticas de la derecha, ya sabemos que van a fracasar, ya las podemos anticipar, ¿verdad? Las veremos en conflicto unas con otras y ahí vamos entonces a aparecer estos personajes. Aparecen también en el espacio religioso estos mismos personajes, ¿verdad? Que quieren vivir en mundos que ya pasaron como su forma de liberación. Vamos para atrás al mundo, ¿verdad? Entonces la solución es ser buenos capitalistas porque el sistema funciona y nos hacen toda esta historia. Hay una escena, y Emilio, porque nos quedan ya 2 minutos para terminar y quiero escuchar qué tienen que decirnos para cerrar. Se supone que íbamos a hablar de otros temas también, pero nos quedamos en la universidad, que yo creo que es importantísimo y le agradezco a ambos por la disponibilidad. Emilio y Samuel, hay una escena en The Schindler's List donde están haciendo ¿verdad? Escogiendo quiénes se quedan y quiénes se van, ¿verdad? Y entonces le preguntaban cuál era su oficio, si era un oficio esencial o no, y le preguntan a uno, ¿cuál es su oficio? Y dice, pues yo soy historiador. Ah, pues eso no es un oficio esencial, ¿verdad? Y lo mandan para que lo lleven al campo de concentración a exterminarlo. Y él preguntaba, pero ¿desde cuándo la historiografía no es un oficio esencial? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la gente ahora como mensaje final en el programa de hoy para empezar a buscar vías? Emilio y Samuel. Emilio primero. Ahora que estamos viendo que se está descubriendo la desnudez de lo descarnado de las políticas de Trump, que está sacando gente y votando gente a trocha y mocha y sin distinción, es hora de repensar nuestra respuesta. Hay que protestar y hay que resistir. Creo que eso es lo que lo resume. Sí, y no hay duda de eso. Y ese proceso tiene que venir acompañado de entender. Necesitamos, en el fondo, de lo que se trata es de entender, ¿verdad? Ese es el problema en el fondo. De tal manera que nuestra resistencia esté basada en razones que podamos justificar, en razones que podamos ofrecer, en razones que nosotros podamos defender. Y me parece que por ahí es el camino. Emilio Pantoja y Samuel Figueroa Cifre, gracias por esta conversación. Yo creo que esto es un tema importante que lo tenemos que seguir analizando y discutiendo, y esa invitación a la resistencia, estando nosotros en el día 26 de la dictadura, que yo espero que no llegue a los 4 años. Muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos a todos los que nos sintonizaron en la próxima semana en su programa Política Social por Noti 1630, primero con la noticia.